Bueno, Sabri, ¿cómo te presento? ¿Como Sabrina? ¿Como concejal? ¿Como qué? ¿Cómo qué te gustaría que te presente? ¿O como qué te identificás? Mira cómo arrancamos la nota. Como Sabrina Prense. Porque concejal no me gusta, porque siempre hay un prejuicio de por medio cuando vos decís soy primero política o legislativa y después todo el resto, como que entonces es más, yo en los barrios siempre me presento primero como Sabrina Prense y cómo podemos trabajar, colaborar y después cuento que soy concejal. Qué loco que sos la primera persona que trabaja en política y lo primero que me dice es que va a un barrio. como así, como carta de presentación, ¿eh? No, lo que yo hice, mi proyecto, no. Yo voy a los barrios. Sí, es que para mí el proyecto más importante es ese. No es el proyecto, pero sí. O sea, todo sale de ahí, sino para mí, está bien que yo vengo con una historia de trabajo territorial desde muy chica, pero para mí es primero conocer a los vecinos, las historias, las problemáticas que hay, para después poder presentar los diferentes proyectos, ¿no? Y en esta ocasión a la que vamos a tratar de conocer es un poco más a vos. No vine a hablar mucho de política, vine a hablar un poco más de vos. Te hiciste muy viral en este último tiempo. Contaste una parte de tu vida que la gente la hizo muy viral. Le tocaste un tema demasiado sensible y que yo creo que le pasa a mayor cantidad de gente de la que uno cree que le está pasando. Tal cual. De hecho, creo que lo conté también lo conté primero cuando ya yo me sentía preparada, obvio, pero lo conté porque también todavía existe áreas de la sociedad donde lo esconde bajo la alfombra y cree que, o sea, hablar de salud mental es mala palabra. Y sobre todo en política. Es un tabú como hace muchos años atrás decir, che, esta persona tiene cáncer. Tal cual. Y era una mala palabra antes tener una persona que esté enferma de cáncer. Hoy por hoy tener un problema de salud mental o es mala palabra o se minimiza. Es estrés, no pasa nada. Relajá un par de días, se te pasa. No se te pasa. De hecho, el año pasado, cuando yo también me había contado por qué me había tomado la licencia, que en realidad yo no lo quería, fueron los médicos y la psicóloga y me dijeron, parate porque vos no podés seguir así. Yo sabía que yo ya no estaba siendo objetiva porque me estaba consumiendo la depresión, porque es cierto, mi cabeza era solo pensar en querer morir, pero más allá de eso era, vos realmente no podés seguir así porque no estás funcionando, y yo también era consciente, tenía esa culpa de que no estaba siendo útil ni para el equipo ni para los demás compañeros, o sea, tanto concejales como los demás empleados que están acá. Y sí, eso básicamente. ¿Y encontraste divisar qué fue lo que comenzó todo este declive, toda esta debacle? Porque viste que uno cuando empieza con este tipo de cosas por ahí empieza a decir es una sumatoria de cosas, pero siempre hay una que dice esta es la que me empujó a... Sí. No voy a echar la culpa a la política porque en realidad es una cuestión más mía. Soy muy autoexigente y yo hasta que no logro quizás ayudar con lo que me propuse al otro, yo no descanso. Y cuando me encontré que en la política, o sea, si bien yo ya venía de trabajar con problemáticas muy difíciles como las personas que están en situación de calle, en adicciones y otras problemáticas similares, el estar en política, yo inconscientemente empecé a decir, bueno, ahora tenés la obligación de hacer algo por toda esta gente. Y cuando me di cuenta que no podía dar ese tipo de respuestas, yo misma me empecé a autoexigir más, y ahí donde me empecé a enfermar peor, porque pasaba noches pensando cómo puedo ayudar a Nicolás, a Gabriel, y te puedo seguir mencionando nombres, porque sobre todo yo he acompañado a hombres porque son la mayor población que hay en sí en la calle viviendo,
y decir cómo hago para acompañar a esta gente que encima también vive en un mundo de estigmatizaciones, donde también la salida laboral es compleja y yo como legisladora, ¿cómo hago para acompañar esto? ¿Cómo hago para que ellos no vean que yo lo estoy haciendo como oportunismo político, y sino que realmente vean y sí que es un trabajo hecho de corazón. De Sabrina, que en realidad es un fantasma que yo misma me creé, porque ellos nunca me dejaron de ver como Sabrina. Hasta el día de hoy es Sabrina en la que siempre, o trató de por lo menos acompañarnos, colaborar, porque ellos saben dónde yo vivo y si necesitan algo vienen y me buscan todavía sabiendo que yo trabajo actualmente en la política. Y fueron esos fantasmas que yo me fui creando, que a tal punto que mi primer recaída fuerte fue después de 20 días que yo tuve sin dormir, porque estuve muy sobrepasada, tratando de buscar soluciones a cosas que no las podía dar porque no dependen de mí, ese tipo de respuestas. Y ahí fue cuando fue el punto de quiebre para todo. ¿Y ahora cómo estás? Bien, no voy a mentir que estoy al 100%, porque obvio es una enfermedad bastante engañosa también, la depresión y la ansiedad, porque es como decís, uy, estoy genial, bueno, ¿por qué? Y de repente la inseguridad es, ¿por qué estoy bien? ¿Y qué pasa? O sea, es como que a veces dentro de mí mismo, que lo he charlado con otro, es raro que estoy tantos días bien. ¿Por qué estoy bien? Hay algo que no estoy, en realidad estoy negando, que por ese motivo estoy tan bien. Y entonces no voy a decir que estoy al 100 todos los días, porque mentira. Tengo mis altibajos, pero gracias al acompañamiento profesional y gracias también a que yo me aferré mucho más a mi fe también, eso fue lo que a mí realmente también me salvó y me salva todos los días. Hablábamos fuera de aire de que uno de los grandes disparadores, o por lo menos te planteaba yo la situación de que para mí uno de los grandes disparadores de todo, de gran cantidad de depresión, y sobre todo en chicos, son las redes sociales. Tal cual. Donde uno se tiene que mostrar siempre bien, siempre contento, que si no nos suma like, que nos suma seguidores y todo ese tipo de cosas, pero que los chicos están cada vez más solos, con menos cantidad de contacto humano, y algo así me decías vos, y quería ver tu perspectiva. Vos sos una piba joven, sos jovencita. Sí, creo que este problema se potenció en la pandemia, en donde todos nos habíamos sumergido más en las redes sociales para tener ese contacto con los demás, sobre todo en la época de cuarentena, ¿no? Y es un arma de doble filo, totalmente. Yo por ahí también me toca de cerca, porque tengo una hermanita adolescente y veo también, charlo con ella, como también soy muy cercana también con sus amistades, como que nosotros somos tres. Está mi hermana del medio, que nos llevamos 3 años, y la más chiquita, que tiene 15. Y sus amistades están entre 15 y 17 años. Entonces como que ellos también nos adoptaron a nosotras como sus hermanas mayores. Entonces nos cuentan cosas, nos confían cosas, y realmente veo esa problemática de cómo pasa todo por las redes sociales. Y por estos likes que vos decís, o si te sumaste a este tren viral, o si hay cómo me vio la otra persona a través de las redes sociales, y es todo el tiempo fingir, y cuando en realidad escucho otra vez también que cada vez hay más chicos con intentos de suicidio también, y que esas cosas no se muestran en las redes sociales porque tenés esa doble cara, o ese doble discurso que lamentablemente la sociedad te lo impone, porque después pasa esto: uno quiere hablar de la salud mental y también tenés otra parte de la sociedad que viene con los prejuicios de ay, pero si tiene todo, ¿por qué va a estar mal? Problemas son los que no sé, viven en la calle o viven con un contexto más difícil al tuyo, que me ha pasado mucho también con los periodistas. Incluso el año pasado ay, se tomó una licencia por estrés, y no sabes, o sea, cuál fue
lo que desentonó y nos lleva a esto. Y que a veces en las mismas redes sociales, porque eso veo también incluso en TikTok, como también, como no tiene tantos filtros, como que en TikTok incluso también se hizo como una comunidad en donde gente va pidiendo ayuda y vos lees en los comentarios y dices, yo ya decidí que tal fecha voy a cometer, y decís, ¿dónde están, digamos, los mayores atrás de eso? Las mismas redes sociales, los que manejan las redes sociales para decir, bueno, che, ¿cómo podemos ayudar a esto? Porque son alarmantes. Realmente a mí el año pasado me llamaba la atención eso, cuando descubrí que hay gente que incluso pone las fechas en comentarios de cuándo va a intentar acometer el hecho, y también como método de pedido de ayuda, porque no saben hacer demostrarlo de otra manera. Sí, es un tema muy delicado, del que habría que ocuparse más de lo que uno critica, me parece. Sí, de hecho las redes sociales también es bastante peligroso en ese sentido, porque por un lado tenemos, y eso creo que nadie se salva de no hacer eso, de si me pasa a mí, quiero que me respeten, pero quizás no siempre respetamos nosotros las opiniones de los demás, lo que está pasando al otro, que pasa mucho también, y lo veo, bueno, lamentablemente en la política constantemente. Es muy yoísta. Sí. Eso es un yo constante en redes sociales. Sí. Es muy individualista, y creo que alimenta esa parte narcisista que creo que un poco todos tenemos. Hablando de alimentar, me lo vas a tener que desasnar vos, porque investigué y no encontré sobre tus gustos de ocio. De eso no encontré nada, y es algo que me interesa porque habla mucho de la persona a la hora de conocerla. ¿Qué te gusta hacer cuando dejas la oficina? Salís de acá, cerrás la puerta, llegas a tu casa. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Bueno, es un tema que la vengo trabajando porque me cuesta despegarme primero del trabajo. Yo soy de las que trabaja lamentablemente, y no lo digo como recomendación. Sí, 24/7. Pero cuando salgo de eso, creo que mi escape seguro son mis mascotas, primero. Cierto que me dijeron por cucaracha de sos mamá. Sí, tengo 3 gatos y ahora un perrito también. Y también ayudo, ahora activamente no soy proteccionista, pero también he sido. Y en realidad todos los animales amo, pero también amo mucho los caballos, la naturaleza. Entonces siempre trato de recargar energías por ese lado. Y también, aunque a veces uno vuelve más cansado, pero para mí es recargar energías con los voluntariados también, porque es otro tipo de cansancio, y es un cansancio muy satisfactorio, porque uno, bueno, es algo que es una frase bastante cliché, esto de que uno va para dar y vuelve recibiendo mucho más de lo que uno va a dar, y es cierto, es así, porque a lo mejor vamos esos días donde estamos trabajando hasta tarde, bajo el sol, con trabajo forzado a veces, de lo que uno más acostumbra a hacer, y volvés totalmente cansado, pero es un cansancio que vos decís, bueno, y es algo que sirvió realmente. Entonces eso también para mí son mis cables a tierra. Bien. ¿Sos de escuchar música? Sí. ¿Qué escuchás? ¿Y en qué formato? Soy mucho del inglés, sí, pero acá soy más del lado del pop rock. De hecho, en realidad 2 bandas que a mí me salvaron, y siempre digo, bueno, lo dice Chano mismo, que todos los días existe una forma de resucitar, y yo literal trato de aferrarme a eso. Gran persona el Chano. Sí, sé que él estuvo al borde de la muerte muchas veces, pero creo que no sé si es consciente realmente de cuántas veces nos salvó a nosotros también,
con su música y con su testimonio de vida. Así que nada, de Tambiónica lo tengo. Tambiónica y Coldplay son las bandas que yo tengo. Son fuertes, las sí. bandas que nombras. Tienen un mensaje de trasfondo sí, muy fuerte. Y que me acompañan desde mi adolescencia, son las fijas de preferencia. Bien. Así que, como el mate, que también cada vez que te cruzas estás con mate, también es un poco de preferencia. Tal cual, sí, sí. ¿Y sos de salir? ¿Te gusta salir, de juntarte con amigos? ¿O preferís casa, peli, Netflix? Más allá de que sí. Netflix no está auspiciando este espacio, claro. Pero bueno, lo nombramos igual. Sí. No, sí, me gusta. Me di cuenta que desde que por ahí trabajo más con la gente, hay veces que como no tengo tanto tiempo de estar en casa, cuando tengo tiempos libres por ahí prefiero estar con mis gatos. Soy muy animalera, ya te digo, o sea, de hecho mis peores momentos eran los únicos que me ayudaban a salir de la cama por el simple hecho o el simple gesto de, bueno, tengo que darle de comer y jugar un rato con ellos, y era un motivo más para salir de la cama en mis peores momentos. Pero creo que más allá de eso sí me gusta, no sé si tanto salir a lugares bailables, esos cada tanto, pero sí estar con amigos, juntarnos a comer, juegos de mesa los amo. O sea, ¿cocinás? No me gusta. Pasapalabra. Sí, no, si lo tengo que hacer es para sobrevivir, pero no me gusta cocinar. O sea, no sos de agasajar así, no. Che, vengan que yo cocino. No. En el equipo algunos sí se... Sí. Tenemos uno que literalmente creo que su lenguaje del amor es la cocina con nosotros y con todo el mundo en sí. Pero él es de lo que si nos juntamos a comer todo el día, él ya el día anterior está preparando las cosas con paciencia porque le encanta hacer eso. Bueno, viste que dicen que a las personas se las enamora por el estómago. Tal cual. Yo quizás no soy eso, yo a mí se me enamora por ahí con los animales. Si tiene mascotas, cómo reacciona con las mascotas. Yo soy de observar mucho eso. Notando, tomen nota. Sí. Pero tal bueno. cual. Sabri, mirando un poco más allá, mirando un poco más al futuro, mirando para adelante, no te quiero preguntar cómo te ves políticamente de acá a 5 años, porque son futuros bastante inciertos. La política es algo que uno nunca sabe cómo está, lamentablemente, pero uno nunca sabe cómo está. ¿Cómo te ves vos o cómo te quisieras ver vos de acá a 5 años? Bien, es una pregunta que me la hacen seguida, sin embargo no tengo una respuesta concreta. Pero porque yo, incluso cuando me propusieron estar en una lista de candidatos, eso fue ponerle que en marzo, abril, yo en marzo justamente estaba buscando otro trabajo. Yo venía de trabajar 12 horas y estaba buscando otro trabajo porque no llegaba a fin de mes y tenía una desesperación de ver cómo conseguía ese trabajo, porque a su vez yo seguía cursando. Y cuando me proponen esto dije, bueno, sí, lo hago, pero para acompañar a la lista porque necesitan gente, no porque yo creía que iba a entrar en la política. Porque como yo no vengo del palo de la política, sí de la militancia social con diferentes temas, pero no de la política en sí. Y hoy me pasa lo mismo. Primero, sé que si estoy acá también, más allá del voto de confianza, es porque los planes de Dios se dieron así, porque realmente yo no me veía en este lugar y terminó sucediendo. Pero también me confío y me descanso en eso, en que sé lo que Dios quiera, y la respuesta que siempre le doy a los chicos que trabajan conmigo es esa, o sea, de tratemos de dar lo mejor hoy. Después vemos qué va a pasar mañana, porque encima de que la política es muy cambiante, es todos los días veamos cómo podemos, o sea, si con el objetivo de irse a dormir, de pudimos ayudar a alguien hoy, y que esa sea nuestra respuesta de acá hasta el fin del mandato. Después las cosas se verán, pero nuestro objetivo, yo trato de inculcar a los chicos de que ese sea, porque si no después también, si nosotros nos corremos de esa línea, comienzan mucho también las ambiciones. Totalmente.
Entonces trato de no caer en esa... Obvio, es una lucha diaria porque uno inconscientemente termina cayendo de a poco. Entonces trato de que también, incluso ellos, si ven que yo a lo mejor tomo una decisión errada, y bueno, Sabrina, o sea, que me sacudan y... Y Sabrina como Sabrina, porque cuando yo empecé la nota me dijiste, te pregunté cómo te presento y me dijiste como Sabrina. Y Sabrina como Sabrina, ¿cómo se quisiera ver de acá a 5 años? Porque no sé si esa pregunta te la han hecho, pero... No sé. Quiero poder mirar atrás y decir, mira, no... pude cumplir por lo menos esta tarea de decir, a alguien pude ayudar y salvar así como a mí me salvaron. Obvio no soy superhéroe ni nada por el estilo, pero a veces con pequeños gestos podemos salvar al otro, entre comillas, que me ha pasado a mí también. El sostén de la gente que estuvo conmigo en mis peores momentos fueron los que me salvaron también. Entonces quiero poder decir que, o sea, mirar atrás y quedarme con la tranquilidad de que si yo ese día tengo que morir y después ir como yo te digo, soy muy creyente, y encontrarme con Dios y decirme, cuando sea mi momento de mi juicio, decirme, quedarme tranquila de que por lo menos a alguien pude ayudar, como lo plantea también en el Evangelio, de cuando tuve hambre, si me diste de beber, me diste de comer, si tuve sed, me diste de beber, y bueno, realmente poder cumplir con eso. Quizás es muy espiritual o fantasioso para muchos, pero yo quiero... Lo importante tiene que ser para vos, ¿no? El resto, como veníamos hablando con las redes sociales, la gente opina. Después, Sí, lo importante es cómo te veas vos el día de mañana y te puedas dar vuelta y decir, che, pasaron 5 años, mirá todo lo que conseguí. es que para mí también esto, o sea, trato de que mi presente sea un acto de servicio también para poder nosotros y también poder ayudar a otros a que alcancen la ruta final, que es el cielo. Para mí la política es una oportunidad más de servicio, para poder trabajar, para poder ganarnos el cielo, que son otro tipo de herramientas que a lo mejor estando en otra área, trabajando en otra parte de la sociedad, no las tenemos. Entonces trato también de traer eso a Dios en lo cotidiano, que también en la sociedad misma se le ocurrió, y sobre todo en la política, se le ocurrió por los mismos egos que juegan acá adentro. Entonces creo que es eso, o sea, como siempre uno de nuestros lemas principales es que la política es servicio, y tiene que funcionar así toda mi vida en sí. Trato de que sea los más... no sé cómo decirlo, pero tratar de mirar al otro, no olvidarme que al lado hay otra persona. Sabri, gracias. No, gracias a vos.